Hola, muy buenas con todos. Soy Dayan Ochoa y en esta ocasión vamos a estar resolviendo tres ejercicios de BioPython. En el primer ejercicio tenemos lo siguiente. En su carpeta de examen tiene el documento id/coati.txt donde se encuentran los identificadores de accesión que debe usar para descargar información. Crea el módulo coati.py con las siguientes tres funciones y sus respectivos docstrings. Y tenemos aquí las tres funciones que debemos de realizar: el FASTA Downloader, el Alignment y el Tree. Bueno, en primer lugar, el id.coati.txt es este archivo que tenemos aquí, que viene en esta carpeta de data, que lo tenemos aquí, y lo que tenemos que hacer es que, bueno, si lo abrimos, podemos ver que tiene varios números, varios identificadores. Entonces, estos identificadores sirven para determinar las secuencias del coati, bueno, que es un animal en el que estuvieran haciendo una serie de investigaciones. Entonces, lo que queremos hacer es que con el FASTA Downloader es recuperar las secuencias de ADN de cada uno de estos identificadores para guardarlos en un coati.gb, que es un formato de GenBank. Luego, para estas mismas secuencias que ya hemos extraído, hacer un alineamiento, que es lo que vendría a ser la función de alignment. Y una vez hecho el alineamiento, guardar los resultados tanto en un archivo coati.aln y un coati.dnd que se van a guardar en conjunto con este coati.txt, es decir, aquí en esta misma carpeta. Y por último, una vez que ya hayamos hecho esta alineación, hacer un árbol filogenético con estas alineaciones, que es lo que hace la función tree. Y este árbol lo vamos a guardar en un archivo PDF en esta misma carpeta. Así que vamos a ver cuáles son las funciones. Bueno, y aquí tenemos nuestro archivo coati.py en donde vamos a guardar todas las funciones que nos pide el ejercicio. Como podemos ver aquí, el FASTA Downloader, el Alignment y el Tree. Entonces, ¿qué hace el FASTA Downloader? Pues bueno, lo primero que hacemos es definir data. Este data lo que va a hacer es que cuando nosotros llamemos esta función, tenemos que ingresar el archivo que nosotros deseamos ver cuáles son sus secuencias de acuerdo a los identificadores. Entonces va a tomar este valor de data. Entonces nosotros importamos las librerías que necesitamos y aquí es donde viene el Open Data R as F, que lo vamos a llevar F. Lo que hace aquí es abrir este documento para poder utilizar y lo va a guardar en una lista a la que le vamos a llamar ID list, que es lo que está justo en esta línea de aquí. Entonces, una vez que tengamos esto, vamos a, bueno, a poner el email y a crear una lista vacía que vamos a llamar Coati. En esta lista Coati lo que vamos a hacer es ingresar todos los resultados de los identificadores que vayamos nosotros a recuperar. Entonces, para cada F, bueno, este es el nombre que he decidido poner yo, el ID list, que es como recordemos, es la lista con cada uno de los identificadores. Lo que vamos a hacer es extraer tanto el ID como el nucleótido, aquí en un tipo de GenBank en un formato de texto. Entonces, una vez sacamos esto, se va a guardar en la variable handle. Y esto lo que vamos a hacer es nuevamente guardarlo en una nueva variable llamada secuencias, como lo podemos ver aquí, handle en un formato GenBank. Y lo que vamos a hacer es poder leer esto. Ya, entonces todo lo que nosotros hayamos hecho lo vamos a guardar en el de secuencias. Y una vez hayamos hecho esto, como estamos en un ciclo for, lo vaya haciendo uno por uno. Pero a nosotros nos interesa que guarde todas las secuencias en un mismo documento, podríamos llamarlo. Entonces, para ello es lo que hicimos esta variable vacía, bueno, esta lista vacía, y vamos a ir ingresando cada una de las secuencias que nosotros vayamos haciendo. Entonces, una vez ya hayamos completado todas las secuencias, o bueno, mejor dicho, cuando ya haya hecho esta acción de indexarlas, lo que va a hacer es que las va a escribir, las va a guardar en un archivo llamado coati.gb, que es de formato GenBank,
de acuerdo a la lista Coati, que es la que hemos dado aquí, y nos va a regresar lo que es la variable Coati. Bueno, continuando con las siguientes funciones, tenemos alignment. En esta función lo que nosotros tratamos de hacer es realizar el alineamiento de las bases que nosotros hemos recuperado de la función anterior. Entonces, para ello, lo primero que hacemos es, como vemos en estas 5 primeras líneas, es traer todas las funciones, bueno, no las funciones, sino todas las bibliotecas que nos van a servir para realizar todas las acciones. Entonces, una vez hayamos hecho esto, lo que vamos a hacer es llamar a nuestro documento resultante de la función anterior, que lo vamos a poner aquí. Entonces, se va a llamar alinear y esta la vamos a guardar en una variable llamada records. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Pues bueno, es para que en esta variable records nosotros podamos transformar todas esas secuencias en un formato FASTA que va a ser mucho más cómodo para trabajar con el cluster, que ya lo voy a explicar a continuación. Entonces, una vez que nosotros hayamos guardado, bueno, nosotros hayamos convertido todas nuestras secuencias a un formato FASTA, la vamos a guardar en una variable count. Entonces, cuando ya nosotros tengamos nuestra variable count, vamos a llamar a este Clustal. El Clustal es un programa que nos permite hacer el alineamiento de secuencias de bases. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es llamar a este programa y lo vamos a guardar en la variable Clustal /exe. Entonces, una vez que ya lo tengamos a nuestro programa, lo que vamos a hacer en esta siguiente línea de Clustal Client es ejecutar este programa en nuestra secuencia que nosotros acabamos de convertir en formato FASTA. Entonces, nosotros hacemos esto y ya nos da el alineamiento de las bases. Y en estas siguientes líneas que tenemos aquí de código, lo que vamos a hacer es guardar estas alineaciones en los dos archivos que nos pide, el coati.aln y coati.dnd. Y por último tenemos a la función trees, que lo que hace es crear un árbol filogenético de acuerdo al alineamiento de bases que hemos hecho con la función de alignment. Entonces, como en todas las demás, lo primero que hay que hacer es llamar a las librerías para realizar las acciones posteriores. Y una vez que nosotros ingresemos en trees el archivo que nos resultó de la función anterior, la va a guardar con el nombre de árbol. Entonces, este árbol vamos a abrir el archivo como ALN y este lo vamos a guardar posteriormente como alignment. Una vez hayamos hecho esto, vamos a importar algunas librerías para calcular la distancia de las ramas del árbol, así como después otros para construir el árbol propiamente dicho. Entonces, con esta primera, lo que vamos a hacer es calcular la distancia del alineamiento de bases de Coati. Por eso que tenemos aquí alignment, que es, como ya expliqué, los alineamientos que nosotros hemos leído y calcular su distancia. Y después tenemos aquí ya propiamente lo que sería la construcción del árbol, que lo vamos a guardar en la variable sharkTrees. Aquí, constructor will tree de alignment. Y una vez nosotros tengamos esto, lo que vamos a hacer es guardar este sharkTree como coati/filotree.pdf, un archivo PDF. Y después, para podernos nosotros visualizar, lo que vamos a hacer es llamar a este coati/filotree.pdf y dibujarlo con este fileDraw, que es lo que vamos a ver a continuación en el siguiente ejercicio. Bueno, una vez que ya hemos revisado cuáles son las funciones que hemos creado, vamos a revisar cuáles son sus docstrings. ¿Ya? Entonces, aquí primero lo que tenemos que hacer es llamar a nuestro archivo coati.py con el import coati. Y aquí tenemos las tres funciones, el FASTA Downloader, el alignment y el trees. Entonces, bueno, vamos corriéndolos uno por uno mejor. Vamos a hacer esto y vamos aquí a correr esta celda de código. Y aquí podemos ver cómo nos da el docstring, ¿ya? O sea, cargar el id coati.txt para descargarlo en formato Gmbank. Y se usa el entry de Python y se guarda en coati.txt
que es el archivo de GenBank. Eso es para el FASTA Downloader. Ahora probémoslo con el QWERTY Alignment. Aquí lo tenemos, QWERTY Alignment. Aquí lo que dice es que extrae solamente las secuencias de QWERTY.gb, que es el que nosotros hicimos en el FASTA Downloader, y los vamos a transformar en un formato FASTA para realizar un alineamiento usando Clustal. Y luego el resultado se guarda en los archivos QWERTY.aln y QWERTY.dne, que se guardan en la carpeta de trabajo, que como ya veremos más adelante, se guarda en esta carpeta de data. Ya. Y por último tenemos el QWERTY Trees, que al momento de correrlo, aquí lo tenemos, el docstring, que realiza el cálculo de las distancias utilizando el QWERTY.aln, importante, tiene que ser el ALN, no el DNE, el DND, y que imprime en la pantalla el árbol filogenético y que se guarda en la carpeta de trabajo el árbol en un formato PDF. Entonces, bueno, hasta aquí tendríamos lo que sería el ejercicio 3. Muy bien, una vez que nosotros ya hemos cargado nuestras funciones, lo que tenemos que hacer es ingresarle los datos con los que queremos que trabajen. Entonces, de eso se trata el ejercicio número 4, que es escribir las líneas de código para usar las funciones FASTA Downloader, Alignment y Tree, que es descargar la data de QWERTY y guardarlas como QWERTY, el archivo de GenBank, y después alinear estas secuencias para obtener los archivos QWERTY-ALN y QWERTY-DND. Y por último, construir el árbol filogenético de QWERTY para guardarlo en QWERTY/filetree.pdf. Entonces, nosotros lo que primero vamos a hacer aquí es importar el QWERTY, importar nuestros datos, este archivo de texto que tenemos específicamente aquí, y vamos a proceder a descargar los formatos, las secuencias para guardarlos en un archivo tipo GenBank. Después, este archivo GenBank que nos va a dar exactamente con este nombre en la carpeta de data, vamos a hacer el alineamiento. Primero va a pasar a transformarse en un archivo FASTA y después sí realizar el alineamiento para obtener los archivos ALN y .dnd, y con el ALN, que nos tiene que dar un QWERTY.aln, construir el árbol. Entonces nosotros al momento de ejecutar esta celda, se nos van a empezar a crear todos los archivos en esta carpeta de data junto al QWERTY.txt. Entonces, si le damos aquí a Run, podemos ver cómo ha recopilado todas las secuencias. Estas son todos los IDs. Y aquí lo que está haciendo, aquí tenemos un archivo de tipo GenBank en donde está escribiendo, o sea, mejor dicho, descargando todas estas secuencias, ¿no? Entonces podemos aquí ver cómo está trabajando y dentro de un momento ya podremos ver cómo se han cargado todos los archivos que necesitamos de estas tres funciones. Bueno, esto ya ha corrido nuestro código y aquí podemos ver cómo se han creado todos los archivos de las diferentes funciones, y aquí tenemos el resultado de todo lo que ha estado compilando el Python, y al final del todo tenemos lo que es aquí el árbol filogenético. ¿Y cómo lo podemos ver a este árbol filogenético, no? Pues bueno, tengamos en cuenta que a medida que va avanzando hacia la derecha, son las especies que están, bueno, que podríamos decir actuales, las especies más actuales. Y de acuerdo a donde se separa cada rama, es donde se han separado una misma especie en dos. Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, estas secuencias de estos coatíes pertenecen a una especie de coatíes que se han separado de sus otros hermanos, se podría decir hermanos de alguna manera, mucho antes que estos dos. Entonces, por lo cual tienen menos características en común, o por lo menos en su ADN contienen menos coincidencias, ya que al cabo del paso del tiempo se han acumulado diferentes mutaciones y variaciones que los han ido diferenciando a lo largo del tiempo. Y esto es lo que más o menos nos quiere decir este árbol filogenético. Ahora sí, vamos con el último ejercicio.
Bueno, y aquí tenemos el último ejercicio, que es el ejercicio 5, en el que nos pide realizar la traducción y el cálculo del peso molecular, así como del índice de estabilidad de las secuencias del COA-T, para después realizar una gráfica tipo join plot y guardarla en un archivo coat.png. Entonces, así como hicimos con las funciones anteriores, lo primero que tenemos que hacer es llamar a todas las librerías que vamos a emplear. Entonces, una vez que nosotros hayamos hecho esto, vamos a crear dos listas vacías que se van a llamar weight y index instability, o bueno, instability index. Ya, entonces, una vez que nosotros hayamos creado estas dos listas, vamos ahora sí a trabajar con nuestras secuencias, que yo he preferido trabajar con la coati.fasta que ya habíamos creado en los ejercicios anteriores. Entonces, esta coati.fasta lo que vamos a hacer es primero guardarla aquí en la secuencia genes para después realizar una traducción de estas a proteínas, ya que como recordemos, el ADN se puede traducir en proteínas en parets de 3, que es lo que estamos haciendo con esta línea de código de aquí, para obtener esta secuencia de proteínas. Entonces, una vez nosotros que ya tenemos nuestra secuencia de proteínas guardados en GenProt, lo que vamos a hacer es calcular tanto su peso molecular como su índice de inestabilidad, que es lo que tenemos justo aquí. Entonces, aquí como podemos ver, lo hemos guardado en Analyzec, y aquí con este molecular weight, lo que vamos a hacer es sacar el peso molecular de acuerdo a los átomos que contiene, y luego aquí el índice de inestabilidad, el cual se van a guardar en peso e inestabilidad. Después estos se van a pasar a números enteros para poder posteriormente poder trabajar con ellos en lo que es el gráfico del join plot, ya que como aquí lo hemos transformado en un archivo de texto, no va a poder trabajarlo de esa manera, sino únicamente si es un dato numérico, que es lo que hacemos justo aquí, y lo vamos a guardar en nuestra lista vacía de weight que habíamos definido anteriormente. E igualmente con inestabilidad. La inestabilidad igualmente la vamos a guardar en este instability index. Entonces, una vez que ya hayamos creado nuestras listas, lo que podemos ahora sí es proceder a hacer lo que se llamaría el join plot, que es lo que tenemos justo aquí. Bueno, esto es únicamente para imprimir cuáles son el peso molecular y el índice de inestabilidad. Pero aquí lo que tenemos es el join plot, que es lo que tenemos justo aquí. Esto es las características que nosotros le queremos dar al join plot, y aquí van a ser los datos, o mejor dicho, cuáles son, sí, los datos que van a tomar las variables del join plot. Aquí tenemos como lista 1 el weight y lista 2 el instability index, que son los que ya había dicho, habíamos definido previamente. Entonces le hemos puesto de un color rojo que nos marque con unos circulitos, y que tengan estos circulitos un tamaño de 50 píxeles, y después hemos llamado tanto al eje X molecular weight como al eje Y instability index, para finalmente guardar esta figura en coati.png, y le hemos pedido al final que nos regrese esta gráfica. Entonces, cuando corramos esto, lo que tenemos que obtener es tanto el número de los aminoácidos, el peso molecular, como la inestabilidad, así como el gráfico que nosotros hemos creado del join plot. Entonces, una vez que corremos este código, bueno, tenemos que esperar un momento para que esto empiece a correr, nos dará lo que sería la gráfica y todo eso. Entonces, aquí vemos que está cargando todos los datos, todas las librerías que le estamos pidiendo, que va a demorar un momento, así que ya regresamos. Y bueno, pues ya le hemos dejado un instante de nada, que ya ha compilado todas las líneas, todo el código, y bueno, aquí tenemos todo lo que serían las secuencias, el peso molecular, la inestabilidad, y aquí como el número de aminoácidos, que he puesto yo de extra, no lo pedí en el ejercicio, pero bueno, ahí está. Y bueno, al final tenemos lo que es el gráfico, que lo tenemos aquí, como ya dije, de color rojo, que nos muestre los puntos en forma circular y que tengan un tamaño de 50 píxeles.
que es lo que tenemos justo aquí. Y que bueno, también lo hemos guardado aquí como archivo PNG de Coati, que si lo abrimos, tenemos aquí nuestra gráfica bastante bonita. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta gráfica después de haber realizado todo este procedimiento y todo, y haber tratado todos los datos? Pues bueno, podemos evidenciar que a medida que el peso molecular es mayor, la inestabilidad de estos aminoácidos, de estas proteínas que van a formar, van a ser cada vez más altos. La inestabilidad va a ser mayor. Es lo que podemos ver, ya que existen muchos puntos en esta región. Y lo que también resulta interesante, que la mayoría de todas esas proteínas van a ser bastante inestables, a diferencia que algunas pocas son las que van a permanecer durante el tiempo. Entonces, bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.